La guitarra es uno de los instrumentos más populares y versátiles de la actualidad. Tiene una historia fascinante que abarca milenios y hoy me gustaría invitarles a realizar un recorrido por su evolución desde sus orígenes hasta el presente. Durante este recorrido no solo veremos los hitos importantes en la historia de este instrumento, sino también cómo ha influenciado en diferentes culturas y estilos musicales. Al final les compartiré una reflexión sobre lo que este instrumento ha significado a lo largo del tiempo y cómo ha llegado a convertirse en lo que es hoy. Primero iniciaremos por Sumeria en el 2004 a.C., los comienzos de los instrumentos de cuerda. Comencemos en la antigua Mesopotamia, específicamente en Sumeria. Aquí es donde la historia de la guitarra tiene sus raíces. Aunque en esa época no existía la guitarra tal como la conocemos, se crearon los primeros instrumentos de cuerda, como el arpa y el laúd. Estos instrumentos sentaron las bases para la creación de futuros instrumentos de cuerda, y el laúd en particular sería un antecesor directo de la guitarra. Es increíble pensar que hace más de 4000 años ya existía la idea de crear música mediante cuerdas tensadas, lo cual muestra cuán fundamental es la música para la humanidad. Ahora bien, hablemos de la antigua Grecia en el año 1000 a.C. sobre la guitarra. Avanzando en el tiempo, llegamos a la antigua Grecia alrededor del año 1000 a.C. Aquí los griegos crearon un instrumento llamado guitarra, que tenía un cuerpo de madera y cuerdas, lo que le convierte en un precursor directo de la guitarra. La guitarra no solamente era importante en términos musicales, sino que también tenía un papel importante en la vida social y religiosa de los griegos. Se utilizaban en ceremonias, eventos culturales, mostrando cómo la música estaba entrelazada con la vida cotidiana de las personas. La influencia de la guitarra no se detuvo en Grecia. Más tarde sería adoptada y transformada en otras culturas, como lo veremos a continuación. Pues es el momento del Imperio Romano, donde en el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo se creó la cítara. Con la expansión del Imperio Romano y la conquista de Grecia, pues los romanos también tomaron prestada la guitarra y la transformaron en un instrumento conocido como la cítara. Ahora bien, esta evolución no solo involucró cambios en el diseño, sino también mejoras a la sonoridad del instrumento. La cítara fue solamente un paso importante hacia lo que eventualmente sería la guitarra, y su adopción por los romanos ayudó a extender este tiempo de instrumento por todo el imperio, influenciando la música en diferentes regiones. Luego llega a España e Italia en el año 1600 después de Cristo, donde se crea la guitarra barroca, que es un salto bastante significativo en la historia de la guitarra, pues ocurrió en los años 16 y 17 en Europa, particularmente en España e Italia. Durante este tiempo surgió la guitarra barroca, que tenía un cuerpo más estilizado y ya comenzaba a tener la forma similar a la guitarra clásica que todos conocemos. Este diseño se acercaba mucho más a lo que consideramos una guitarra moderna, con la caja de resonancia, un poco más pequeña, un sonido más refinado. La guitarra barroca era muy popular en la música de la época y sirvió como base para futuros desarrollos. Es allí cuando en España, en el año 1500 después de Cristo, se creó la vihuela, que es en el año 16, específicamente en España, surgió la vihuela, un instrumento de 6 cuerdas que tenía un diseño bastante similar al laúd. Este instrumento es un antecesor directo de la guitarra clásica. Lo interesante de la vihuela es que mientras el laúd dominaba gran parte de Europa, pues en España la vihuela era mucho más popular y se podría decir que fue el primer paso hacia la creación de la guitarra como tal la conocemos hoy en día. Pues la vihuela era utilizada tanto para acompañamientos como para interpretaciones de solistas. Luego se diseñó en el año 1700 después de Cristo la guitarra de 6 cuerdas, el nacimiento de la guitarra moderna, donde en el siglo XVIII, cuando finalmente aparece la guitarra de 6 cuerdas, que es el diseño que más se parece a la guitarra moderna, este instrumento introdujo técnicas modernas de afinación y mejoras en la resonancia. ¿Qué permitió esto? Que tuviera un sonido más claro y definido. Las 6 cuerdas también eran utilizadas y facilitaron la ejecución de piezas más complejas, abriendo el camino para un repertorio más variado y técnicamente demandante. Entonces en el año ya 1800 después de Cristo llega Antonio de Torre y hace el perfeccionamiento de la guitarra clásica, donde demuestra que uno de los momentos más claves de la historia de la guitarra fue el trabajo de Antonio de Torre, un luthier español del año 19, en el siglo XIX, el cual perfeccionó el diseño de la guitarra clásica moderna al ampliar el cuerpo del instrumento, mejorar la calidad del sonido, generar innovaciones. Alcanzó un nivel bastante reconocido de proyección y sonoridad.
la cual hizo que muchas más personas en los conciertos de música clásica estuvieran al pendiente del sonido de las guitarras. Su diseño sigue siendo la base de las guitarras clásicas, sin embargo, estas se fabrican hoy en día con una revolución musical como lo es la guitarra eléctrica, que se creó en el año 1920 después de Cristo, que esto ha generado un impacto bastante grande en el siglo XX, pues la guitarra eléctrica marcó un punto revolucionario en el mundo de la música. La invención de la música eléctrica atribuida a favor de Lloyd Loar de Govizzo en la década del 1920 pues permitió amplificar el sonido de la guitarra y la introdujo en géneros como el jazz, el blues y más tarde pues el rock. Este cambio tecnológico no solamente amplificó el sonido, sino que también amplió las posibilidades expresivas del instrumento, permitiendo a los músicos experimentar con nuevos estilos y técnicas. Es allí cuando Leo Fender en el año 1950 después de Cristo decide crear la Telecaster y el auge del rock. En el 1950, Leo Fender revolucionó aún más la guitarra eléctrica al crear la Telecaster, la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido, pues esta innovación permitió que la guitarra se convirtiera en un instrumento central en la música popular, particularmente en el rock. Este diseño de Fender cambió para siempre la forma en que se tocaba la guitarra. En conclusión, la evolución de la guitarra no solo nos muestra el desarrollo de un instrumento, sino también el progreso de la humanidad en su relación con la música y la cultura, pues desde sus humildes comienzos, que era en las antiguas civilizaciones de la Mesopotamia y la Grecia, pues hasta su papel central en la música contemporánea, que es la guitarra ha sido un compañero constante en la historia. Cada etapa de su desarrollo refleja pues un momento clave en la evolución musical y cultural de las sociedades. La guitarra, más allá de ser un instrumento, ha logrado adaptarse a los tiempos y a las nuevas tecnologías, manteniéndose siempre relevante. Su capacidad para evolucionar, desde los primeros laudes hasta las guitarras eléctricas y sintetizadas de hoy en día, nos demuestran cómo un instrumento puede trascender generaciones y fronteras. Es testigo pues de esta gran evolución de los cambios de la música, desde el folclore y la música clásica hasta el rock y la música electrónica, siendo siempre un vehículo para la expresión personal y colectiva. Si miramos hacia el futuro y lo vemos desde un enfoque globalizado, es emocionante pensar en las nuevas formas que la guitarra seguirá tomando o impulsará para la creación de nuevos músicos, de innovaciones tecnológicas. Lo que queda claro es que sin importar cómo cambie la música, la guitarra seguirá siempre siendo un símbolo de versatilidad y emoción, un instrumento que continuará inspirando a millones en todo el mundo. Espero que este recorrido haya sido iluminado, como la guitarra ha evolucionado y su importancia a lo largo del tiempo. Gracias por su atención y por acompañarme en este fascinante mundo y viaje de la música. Hasta luego.